¿El algoritmo del FIFA está trucado? Leemos ahora más o menos que hace 10 o 20 años. ¿A qué expertos hay que escuchar? ¿O qué es el sesgo de colisión? Pues todo eso lo vamos a ver hoy junto a 17 noticias buenas. 17 noticias buenas. Todo esto lo vamos a ver con uno de los mejores periodistas de España, Kiko Llaneras. Y yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Bienvenido, Kiko. Hola, ¿qué tal? Un placer, Daniel. Pues vamos a empezar con la primera noticia buena de las 17 y es que se va a traducir tu libro hasta en japonés, en muchos idiomas, pero hasta en japonés. O sea que felicidades. Muchas gracias, sí, estoy muy contento. Ahora el día, bueno, ahora en enero se publica la edición en inglés en Reino Unido y eso, a lo largo del año hay planeadas pues, ver ediciones en distintos idiomas, en japonés, parece que va a haber en chino también, coreano, en varios idiomas europeos, así que estoy pues un poco abrumado y muy feliz. El libro se llama Piensa claro. Sería un estilo pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, pero digerible. La gente se acaba ese libro, el de Kahneman no, pero el tuyo se lo acaban porque es mucho más fácil. Aunque para el que no conozca a Kahneman, que seguro que hay gente, explícanos un poco de qué va el libro y luego podemos ya... Pues bueno, el libro es un libro, el libro se llama Piensa claro, es un libro sobre análisis. En el fondo es un libro un poco sobre mi trabajo, ¿no? Yo soy ingeniero de formación, pero llevo 10 años dedicado al periodismo. Mi trabajo es, pues no sé, llegar a un asunto, el que sea, a pues una pandemia durante mucho tiempo, o un partido de fútbol, unas elecciones, y enfrentarme a la complejidad del asunto y entender un poquito lo que pasa y luego contar eso a los lectores, ¿no? Entonces, ese proceso de intentar descifrar, intentar comprender algo que es nuevo, es lo que he intentado trasladar en el libro. Es decir, el libro es un compendio de ideas, atajos, herramientas que me sirven a mí, que son ideas ajenas, ¿no? Mencionabas a Kahneman, pero bueno, de Kahneman tomamos algunas ideas, de otra gente tomamos otras ideas. Entonces, lo que tomo en el libro son esos atajos que a mí me ayudan a esto. Entonces, en esencia es eso, es un libro práctico, o sea, quería que fuera un libro útil, pero mm, que sea un libro, eso que tú decías, ¿no? Que me gusta que lo digas, que se lea del tirón o que fuese divertido, ¿no? Entonces el libro es en el fondo una combinación de ideas prácticas, ideas curiosas, ideas interesantes, con historias. Historias que hacen, bueno, que hacen la lectura, espero, lo más divertida o lo más divertida que he podido, vamos. Ujú. Sí, no es solo Kahneman, obviamente, pero es una mezcla de sesgos. Hablas un poquito también de genética, ¿no? Sería un pelín de Sapolsky por ahí metido. Complejidad, que me gustó mucho que hables de complejidad, que empieza el libro con complejidad. Y me sorprendió mucho esa parte de, hostia, Kiko está hablando de esa complejidad, así que también lo tocas y me parece un periodista que lo conoce, que divulga sobre ello, me parece buenísimo. Pero podemos empezar ya por alguna de las preguntas o historias del libro para que la gente vea lo que tú estabas Ujú. diciendo. Vamos a demostrarlo, ¿no? Que son historias realmente que son cercanas y que son divertidas, que interesan. Por ejemplo, la de cómo saber si un jugador está en una mala racha realmente o tiene una buena racha o una mala racha. Bueno, ahí la trampa aquí es que nosotros sabemos que nuestro cerebro es una máquina muy potente de sacar conclusiones, ¿no? Pero tiene esta tendencia a precipitarse, ¿no? Eso sería un poco tesis Kahneman, ¿no? En el caso de las rachas es casi inevitable si ves a un equipo de fútbol o a un jugador de baloncesto que encadena pues, 3 jugadas exitosas o 3 buenos partidos o lo que llamamos una buena racha, es muy difícil para nosotros como frenarte y decir, igual ha sido suerte. Y tendemos a pensar que es porque, bueno, porque hay algo detrás, ¿no? Esto nos pasa a nosotros, ¿no? La gente, digamos, que ha tenido mucho éxito en su vida, uno de los peligros que tienen es pensarse que son casi omnipotentes, ¿no? Y es muy difícil no pensarlo, ¿no? Tú te pasas la vida de alguna gente y no sé, pues, la gente que ha encadenado éxitos, ¿no? No éxitos. Es que así, piensas, no sé, en Elon Musk, ¿no? Es muy difícil no caer en el exceso de confianza, ¿no? Aunque tú fríamente digas, no, bueno, es que a lo mejor o sea, alguien en el mundo ha tenido suerte 15 veces seguidas.
Pero si tú eres esa persona es muy difícil, ¿no? Te construirás un relato para pensar que no es suerte, que es como que realmente tú estás tocado por la magia, ¿no? Pero muchas veces no, ¿no? Entonces, en el caso ponéis el ejemplo de los futbolistas, bueno, ¿cómo sabes cuando tú ves una racha de un deportista? Lo que, digamos, los ejemplos estilizados se acabarían un poco donde yo acabo ahora, ¿no? Dices, bueno, es que hay veces que confundimos el azar, una secuencia azarosa de buenos resultados, con un resultado extraordinario. Entonces, ten cuidado de no hagas esto, ¿no? Pero cuando vives esto, digamos, en primera persona y gestionas un recurso y tienes que saber si ha tenido, no sé, puede ser un comercial de tu empresa o lo que sea, si ha tenido un resultado extraordinario o no, siempre es un poco más difícil, ¿no? Entonces, yo alguna vez he tenido que escribir sobre rachas, por ejemplo, hablando de deportistas, ¿no? Cristiano Ronaldo, pongo el ejemplo, creo que cuento en el libro el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Y la dificultad añadida es que si tú ves a alguien que tiene un éxito extraordinario, alguien en cadena, no sé, un delantero que marca muchos goles una temporada y es alguien nuevo, es alguien que no tiene historia, que acaba de debutar, si quieres, esa racha se puede explicar de dos maneras. Quizás tiene un talento extraordinario o quizás está teniendo suerte. Pero tú en ese momento no lo sabes y probablemente la realidad es que el resultado es una combinación de las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esperar. Si tú esperas, ya verás si esa persona regresa a la media, digamos, si su rendimiento se deteriora, es que, pues bueno, es que no era tan bueno. Y si no, es que sí, pero claro, muchas veces no tienes tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se modula esas dos cosas? ¿O cómo lo enfrentas de verdad? Pues uno, yendo a buscar más datos. El caso de Cristiano Ronaldo que cuento en el libro, es una mala racha de Cristiano Ronaldo en el año 2017-18, un último año en el Real Madrid. Lo que hice fue, él estaba encadenando una mala racha, entonces lo que hice para escribir sobre esto fue decir, bueno, ¿y qué tal lo está haciendo en Champions? Y resultaba que en la Champions League sus números no eran tan malos. Desde golpe sí tienes una evidencia nueva, ¿no? Una evidencia que dice, esto sugiere que puede ser mala suerte. Porque si el Liga lo está haciendo mal, pero tenemos otra fuente de datos donde dice que allí lo está haciendo bien, tienes como una evidencia nueva para decir mala suerte. La segunda, o digamos la otra cosa, es buscar mejores datos. El caso era la mala racha de goles, no está marcando goles, pero podíamos mirar estadísticas de goles esperados, o sea, métricas o otro tipo de métricas que digan, bueno, aunque no está marcando goles, sí está generando ocasiones. Y entonces, de golpe, eso también sostiene la tesis o soporta la hipótesis de lo que está teniendo es mala suerte. Entonces, en el caso de Cristiano Ronaldo aquel año, hago el spoiler, efectivamente era mala suerte y recuperó su rendimiento, ¿no? Pero en general el atajo es ese. Si quieres ver si algo se debe al azar o no, lo que necesitas en general son más o mejores datos. Sí, regresión a la media, también, que al final sería el concepto, que por qué hay muchos medicamentos que funcionan o incluso hay algunos expertos, por ejemplo, te duele la espalda o lo que sea, que funcionan por regresión a la media, porque justo te tomas el medicamento, justo vas a ese experto, ese masajista, cuando estás peor de todo. Entonces, Claro. luego a los días dices, ¡ay, estoy mejor! Pero es que tu cuerpo ya estaba en el peor punto, porque es cuando estás más jodido que precisamente cuando tomas la pastilla. Entonces, tienes que ver, dejando de lado, obviamente, que hay medicamentos que sí que funcionan, pero la regresión a la media también influye, también influye psicológicamente, que sepas que te lo estás tomando, ¿sabes? Es el efecto placebo, es una mezcla de todo. Entonces, Sí, y en medicamentos que no, que solo regresión a la media. la tensión es, digamos, la regresión a la media te devuelve un poco al resultado. A veces hay dinámicas que puedes explicar en sentido contrario, en el sentido de si un jugador o tú tienes un mal desempeño, tienes una mala racha, eso puede hacer que puede ser una profecía autocumplida también, ¿no? Porque tú de golpe pierdes la confianza, dejas de intentar un tipo de regate que era especialmente bueno para ti y deterioras de manera real tu rendimiento, ¿no? O sea, esa es una de las ideas del capítulo en el libro, nunca es sencillo, o sea, no hay una única idea de pensar, ¿no? Es decir, estamos hablando de regresión a la media, pero las profecías autocumplidas actúan de manera inversa, un patrón que es irreal, que es solo azaroso, se te complica. Entonces, es más fácil, digamos, contar una anécdota potentísima con cualquiera de estas ideas, pero la realidad es que no hay un único patrón de pensamiento que te disuelva un dilema o una pregunta. En este caso, la de, estoy viendo un resultado excepcionalmente bueno, excepcionalmente malo.
pon que es una compañía, una empresa, ¿debería invertir o no debería invertir? ¿Va a regresar a la media esta compañía o no va a regresar a la media? Si siempre lo explicas esto con regresión a la media, digamos, nunca invertirías en nada que tiene buena pinta. Y muchas veces sería un error. Sí, Entonces, bueno, esa es la complejidad. Por eso el libro empieza hablando de la complejidad. totalmente. Y porque todo se retroalimenta y el propia mala racha puede hacer que siga la mala racha, porque psicológicamente a lo mejor ese jugador nunca más se recupera. Y una cosa es un jugador y otra cosa es una empresa ya. Si ya las personas somos sistemas complejos, una empresa es un conjunto de sistemas complejos, de muchos, en otro sistema más grande complejo. Entonces, todo, obviamente, no hay que hacer reduccionismo y decir, nada, todo es regresión a la media y ya está. Sí, sí, muy de acuerdo con esa puntualización. ¿Podrías hablar también de otra historia, que es la del misterio del zodíaco, con el antiguo Tinder, con OkCupid, que también me llamó la atención? Sí, también de las, digamos, un poco contracorriente, ¿no? O sea, digamos, la provocación del capítulo, es decir, bueno, piensas que si yo te pregunto, no te pregunto a ti, ¿tú piensas que el signo del zodiaco o conocer tu signo del zodiaco dice algo sobre ti? La mayoría de los lectores de mi libro, cuando llegan a ese punto, y tus oyentes, la gente que nos está escuchando también seguro viendo, dirán, no, el signo del zodiaco no es falso, no, esto los astros no dicen nada sobre ti, esto no, o sea, aquí no hay nada, no hay nada. Y Depende un de poco la la trampa del cultura. capítulo es decir, hay algo. Sí, pero aparte, perdona, Keiko, depende de en qué país te estés escuchando, ¿eh? Por ejemplo, en España, la mayoría dirán, no hay nada. Pero en otros países de Latinoamérica, la mayoría dirán, sí, sí que hay, ¿eh? Porque es Claro, claro, claro. culturalmente, eso aparte, pero sí, sí. Sigue, sigue. Sí, de grupos, ¿eh? En la sociedad general, incluso en España, digamos, hasta hace 4 días venía en el periódico el horóscopo, o sea pero bueno, digamos, pues lo gracioso, digamos, es decir, no, la provocación del capítulo es decir, sí, saber tu signo del zodiaco sí dice algo sobre ti, ¿no? Entonces, la explicación o el ejemplo que cuento es un dataset, un conjunto de datos gigantesco que se filtró de manera, además, un poco no, de manera ilegal. Básicamente alguien, unos investigadores trajeron los datos de OkCupid, que es una red social, una web de citas o de encontrar pareja de la generación antes de Tinder, que decía, que es aquellos que te prometían usar datos masivos para encontrar a tu pareja ideal, ¿no? Entonces, básicamente esta gente hacía unos cuestionarios profundísimos, te preguntaban de todo. Te preguntaban tu signo del zodiaco, si prefieres la cerveza o el vino, dónde vives, qué religión tienes, la altura, no sé, bueno, miles de preguntas, literalmente cientos de preguntas a cada persona y más de 1000 preguntas en total. Entonces, ese dataset básicamente se filtró, más o menos anonimizado, pero de manera bastante pobre. Fue una polémica en sí misma, pero independientemente de eso, uno de los análisis que salió con ese dataset es, bueno, el análisis, no recuerdo ahora, pero creo que ya decía 2500 o preguntas o algo así. Y lo que analizaron era, bueno, si el signo del zodiaco predecía de manera estadísticamente significativa algo sobre las personas, ¿no? Y el resultado de ese estudio, es decir, bueno, hemos cogido este dataset gigantesco, hemos analizado la relación del signo del zodiaco con todo lo demás y ahí hemos encontrado que hay, no recuerdo, 200 características de la gente que se pueden predecir de manera estadísticamente significativa en base a su signo zodiacal. Entonces, la pregunta del libro, la primera, tiene 2 preguntas, pero la primera es, bueno, ¿esto significa que el signo zodiacal es una prueba de que el signo zodiacal importa? Y la respuesta es, primero es que no, la respuesta es que no, no, este análisis, digamos, masivo está mal hecho, comete un error, o sea, este análisis de coger 2.500 características, como puedes imaginar un Excel con 2.500 columnas y analizarlas todas contra el signo zodiacal, no es una forma válida, digamos, de hacer análisis, porque en el fondo estás tirando los dados 2.500 veces, de ver si esto correla con esto, esto con esto, esto con esto, estás tirando los dados 2.500 veces, entonces si de esas 2.500 tiradas de dados te salen que hay 200 relaciones ciertas, o 200 relaciones estadísticamente significativas con un margen de confianza al 95%, es como, bueno, claro, eso es lo que deberías esperar por azar. Lo que significa hacer algo con un margen de confianza al 95% es que la probabilidad de que este resultado ocurra por azar es una en 25 o una en 20.
Entonces, exactamente es lo que has tenido. O sea, es el 5% de 2.500, es, no me acuerdo, ciento y pico, y eso es lo que te has encontrado. Entonces, eso no es una forma válida de, simplemente estás encontrando algo por azar. Entonces, ¿cuál es la forma válida de hacer digamos, un test de significante estadística? Tienes que tener una hipótesis primero. Tienes que decir, no, es que yo creo que el signo zodiacal predice, no lo sé, si la gente es aversa al riesgo o no, o si la gente le gusta la cerveza o no. Y tienes una explicación, una teoría o lo que sea, y haces esa tirada de dados. Coges los datos o haces una encuesta y dices, voy a mirar esta variable contra esta otra, y si sale que hay una asociación, la probabilidad de que esa casualidad es 1 en 20. Pero claro, esto solo lo puedes hacer una vez. Si lo vas haciendo muchas veces es trampa, ¿no? Entonces, esta es una trampa súper, o sea, es un error súper prevalente. Por esto en el pasado no era muy problemático, porque en el pasado generar datos costaba mucho trabajo. Pero como ahora tenemos datos masivos, hay datasets por ahí de todo, pues tirar correlaciones así a lo bestia es gratis. Y entonces la gente lo hace y la gente comete errores de este estilo, ¿no? Entonces, ese era, digamos, el mensaje, digamos, importante del dataset. La otra cosa curiosa es que luego le damos la vuelta, le daba la vuelta un poco a la idea. Decía, bueno, de esas 150, 200 preguntas que salían asociadas con el signo zodiacal, hay algunas que probablemente sí son reales, o sea, sí son causales, sí es una asociación, bueno, causal o no, pero sí que es una asociación, digamos, cierta, no azarosa, ¿no? Y una, digamos, porque si te ponías a mirar esas 150 que salían, una que salía era tu signo zodiacal predice si es más probable o menos que elijas como tu estación del año favorito el verano, el invierno, primavera, otoño. Y es como, ¿cómo? Y es, bueno, sí, hay una regularidad y es, pues los que hemos nacido o sea, en general el verano, no recuerdo, el verano es la estación preferida de la mayoría de la gente, pero si has nacido en diciembre, si has nacido en invierno, es un poco más probable que elijas el invierno como tu estación favorita. No de manera radical. Entonces, esta es la vía, ¿no? La hipótesis es, vale, tu signo zodiacal no me está diciendo cuándo es tu cumpleaños y tu cumpleaños predice una cierta tendencia a que te guste más el verano o la primavera o el otoño, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis. Y eso, digamos, en el libro lo que dice es, bueno, encontramos eso en ese dataset gigantesco y lo que hice luego es hacer una encuesta nueva, tirar los dados una vez y decir, voy a preguntarle a gente al azar cuándo ha nacido, voy a preguntarle cuál es, bueno, al revés, lo voy a hacer en orden contrario, le voy a preguntar primero cuál es su estación del año favorito para no contaminar y luego le voy a decir, por cierto, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y me lo dijeron, hice la encuesta en Twitter, contestaron, no recuerdo, varios cientos, miles de personas y confirmamos que efectivamente la gente que nace en invierno le gusta un poquito más el invierno que a los demás. Ujú. No es una falsa correlación como la mayoría que habían encontrado. Eso O es, eso es. comentaste una, ¿no? De la falsa correlación en Nicolas Cage cuando sacaba una película, ¿con qué era? Ujú. Creo que hay varias, de Nicolas Cage hay varias, pero una era con, si no recuerdo mal, con el aumento de muertes de niños en piscinas y otra de venta en Iowa de no Sí. recuerdo qué. Pero Cuando ese es sacaba justamente el juego. el Eso año que es. sacaba una película Nicolas Cage, Había más aumentaban muertes en piscinas. en Eso, piscinas, y era como da igual. sí, Era sí, alguien que había tirado la correlación de Nicolas Cage contra miles de cosas y se había quedado 10 graciosas que salían asociadas. alguna había ahí. Em, ¿Y a qué expertos entonces hay que escuchar? Bueno, paradójicamente a los que no nos nace escuchar, ¿no? Justo estaba escribiendo estos días sobre esto. ah, Uno de los fallos de mercado, ¿no? Vivimos en un mercado de la atención, ¿no? La información ya no es escasa, la información cada vez es menos poder y lo que es el poder es la atención, es la capacidad de llevar tus ideas a las mentes de otra gente, ¿no? Y uno de los, es un mercado eh, importantísimo, ¿no? Uno de los fallos de ese mercado es que las voces más rotundas captan más la atención. O sea, la gente más contundente en cómo se manifiesta, con independencia de que esas ideas o esas voces estén más o menos fundadas, esa rotundidad nos, nos hechiza en cierta manera. Entonces, con los expertos ocurre un poco eso, ¿no? O sea, yo
al final soy periodista, tengo mucha relación con distintos medios de comunicación. Los expertos de verdad, la gente con mucho conocimiento de un tema, a veces hacen muy mala televisión, por ejemplo, porque, porque tienen poco, son, digamos, poco contundentes. Bueno, dejan las preguntas sin responder. Bueno, ¿crees que, no sé, por volver a la pandemia, vamos camino de una segunda ola de COVID y bueno, es posible, no tenemos seguridad sobre ello, hay distintos estudios afirman y tal, que a lo mejor es lo más cercano a la realidad, pero de alguna manera parece como tibio. Y las personas de alguna manera nos rehuimos un poco de esos mensajes. Yo creo que porque a veces se confunde respetar la incertidumbre, que me parece esencial, con ser poco claro. O sea, creo que hay una de las peleas que tenemos los que estamos en la comunicación es, ¿no? Yo respeto la complejidad, respeto la incertidumbre, pero tengo que transmitir mis mensajes con claridad, o con la mayor claridad posible, porque esa es una fricción que no tengo por qué generar. Es decir, yo hay una respuesta que a lo mejor no tengo información para responderla de forma rotunda, pero puedo ser lo más claro posible. Y a veces eso lo hacemos mal también, ¿no? Pero en realidad, ¿qué expertos habría que escuchar? Habría que escuchar a la gente más informada, ¿no? Entonces, esto parece una perogrullada, pero la realidad es que nos comportamos al revés. Como os decía, lo vemos todos los días, pero además es que hay estos arquetipos, ¿no? El arquetipo de un cuñado, como que es un cuñado, ¿no? Un cuñado es una persona, ¿no?, que no sabe nada de un asunto y se manifiesta con enorme rotundidad. Entonces, esto es rarísimo. O sea, en el fondo, esto debiera ser muy raro, ¿no? O sea, lo normal sería que todos nosotros, tú y yo, cuanto más sabemos de un tema, fuéramos más rotundos. Pero un poco nos comportamos muchas veces al revés. O sea, las personas estamos acostumbrados, pero estamos acostumbrados a que la gente, cuanto más, más ignorante sobre un asunto, más rotundo es. Entonces, esto es como un fallo de nuestra naturaleza, pero es una realidad. Entonces, ¿a quién escuchar? Pues en general eso, a la gente más informada. Luego, Que matiza, ¿no? con Que matiza y demás. Que además 50 estabas matices, sí, que no eso. lo dicen todo rotundo. Además estabas hablando del efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es la curva que al Ujú. principio cuando no sabemos nada, pues, pensamos que lo sabemos todo y luego empezamos a saber más cosas y entonces ahí nos damos cuenta. Porque en el fondo nuestro cerebro, digamos, lo que no gestiona bien es la incertidumbre. Entonces, cuando tú tienes poca información, tus relatos, con pocas piezas, tú puedes armar, todo puede encajar. O sea, digamos, esos vacíos tu cerebro no los ve, ¿no? Entonces es como, si tú solo tienes dos datos, dices, ha pasado A y luego ha pasado B, A ha causado B. Y esto es como claro y poderoso. Entonces, conforme vas teniendo más información, dices, bueno, ha pasado A, pero también pasó B y C y D, y entonces ocurrió D. Pero otra vez pasó A, B, C y D y no ocurrió D. Entonces, esa complejidad, que es todo más información, porque has visto más cosas, tienes más variables, es decir, objetivamente tienes más información, pero de golpe esa información pone en evidencia que la realidad que hay debajo es más compleja y tú pierdes confianza. Y entonces, eso lo sufrimos en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el atajo es eso, es esperar a la gente que tiene más información, que admite que hay cosas que no sabe, que hace evidente lo que no sabe, que se manifiesta con cierta cautela. Luego hay más atajos, ¿no? Piensa también en los incentivos de la gente. Al final las personas tenemos un montón de sesgos, es útil saber qué quiere esta persona que me está transmitiendo este mensaje. Entonces, por ejemplo, tiene un interés en este asunto o, por ejemplo, en esta economía de la atención que hablamos, esta persona vive de captar la atención y sí, eso también, yo me dedico a captar la atención, pero en el fondo eso es un condicionante, también es un factor a decir, cuidado, ¿no? O esta persona es un capturador de atención brutal, esa gente probablemente se deja de matices fuera, pues los matices no. O esta persona tiene credibilidad o no tiene credibilidad, o se juega su credibilidad o no se la juega. Una Claro. persona anónima o no. O esta persona tiene un histórico de 10 años, o sea, si lleva mucho tiempo haciendo lo que hace, está aquí para seguir. Pero si acaba de aparecer, igual se inmola con esta predicción, por ejemplo, ¿no? O tiene skin in the game, si quieres vamos a tal, es como esta persona está jugando
con esta predicción o este consejo que me está dando se juega su reputación, su dinero o su visión en el mundo. Entonces, bueno, todo eso es parte también de lo que nos empuja a escoger unas voces o no, me parece muy buena pregunta porque es trascendental en el mundo de hoy, decidir a quién escuchamos. Es, es básico. Y lo que dices tú, hay que ver incentivos, también hay que ver, por ejemplo, en tu caso, claro, tú lanzas este mensaje, entonces también tienes el incentivo precisamente contrario, porque como sabes este mensaje, le has dado la vuelta al típico y además no creo que tú cobres por noticia, clics que den en las noticias. No tienes ese incentivo, eso también ayuda. Y tu incentivo precisamente es tu reputación de que vas en contra del incentivo típico de solo puramente atención. Aunque obviamente si empiezas a hacer noticias que nadie las lee, pues a lo mejor el periódico te dicen hasta luego. Tienes que jugar con todo. Claro, para mí eso muy importante. Yo estoy en esto yo al final hago mucha predicción electoral, por ejemplo. Es que yo estoy en esto para largo. O sea, yo llevo tiempo haciendo lo que hago y quiero seguir. Entonces, entonces a veces la gente, con la predicción electoral dice, no, pero mójate. Y eso no, yo me mojo todo hasta donde puedo. Lo que pasa Claro. es que yo transmito la incertidumbre tal o sea, a mí me gustaría evaporar la incertidumbre de un resultado electoral, pero la limito hasta donde puedo. Y luego no, En ¿por qué? Porque porcentajes, como en quiero vez de decir sobrevivir, va a claro. ganar uno o va a ganar el otro, no dices en porcentajes. Eso es buenísimo. Nuestro cerebro no funciona así, pero realmente es la realidad. Decir, no, hay un 70%, se lo explicas muy bien en el libro, un 70% de que gane uno. Un 70% no es un 100%. Luego dice, ay, no ha ganado. Era un 70. Eran 2 de cada 3. O sea, tiras 3 veces la moneda y 2 veces. Tengo que fallar, esa predicción la tengo que fallar una de cada 3 veces. Si no estoy haciéndolo mal. Pero digamos, entre los incentivos, no, muy poderosos. Pues, cosas que han favorecido esto. Yo trabajo en El País, yo trabajo en una cabecera, digamos, estable, establecida, con una reputación, con un código ético, con unas prácticas, digamos, tradicionales reputadas, pero luego yo tengo también tengo un empleador que es garante de la calidad de lo que yo hago, y si no, me enseñarían la salida, pero además tengo mi audiencia, la gente que las redes sociales en esto han sido absolutamente positivas. A, a mí me produce unos incentivos realmente muy buenos, Claro. porque la gente, mi histórico es como todo es público y la gente te dirá, bueno, te dejará de seguir, te dejará de escuchar. Entonces, ¿de quién desconfío yo? Pues no sé, la gente que hace predicciones alocadas y que ha salido de ningún sitio, porque esa es la trampa número uno para captar atención. Que si imagínate que el consenso es que gana las elecciones, da igual. El consenso es que gana las elecciones Donald Trump. Y tú no tienes, digamos, quieres hacerte un espacio nuevo. Entonces, a ti tú lo que haces es predecir lo contrario del consenso, y si fallas, da igual, si fallas da igual, no tenías ya una visibilidad. Nadie está haciendo un fact-checking de tus predicciones pasadas. Pero si aciertas, tú puedes decir, oh, es la persona que predijo que iba a pasar el Brexit, o que iba a ganar Donald Trump, o que cualquier otra cosa. Entonces, esa es una fisura, digamos, del mercado de la atención. Y yo he visto de esos ya muchas. He visto ya muchos predictores de una vez. Lo que pasa es que si no cambian de práctica después de captar la atención la primera vez, lo que pasa es que si la regresión a la media los acaba hundiendo. Los acaba hundiendo. Totalmente. Pues mira, ahora que a la gente ya le ha quedado claro lo crack que eres, se me ocurrió una pregunta que no está en el libro, pero que me interesa mucho, que siempre me he planteado, y es cómo saber realmente si la gente lee más o menos. Porque, por Ujú. ejemplo, si la gente compra más libros, no significa que lea más, o compra menos, no significa que lea menos, por mucho que solo con ese dato. O si tendrías que sumar también las bibliotecas, tendrías que sumar los audiolibros, eh, incluso las descargas piratas, pero aunque hayan las descargas, no significa que la gente lea más. O sea, es un dato que realmente puede engañar mucho, porque a lo mejor ahora la gente tiene mayor poder adquisitivo y puede comprar más libros. No significa que se los lea, porque las pilas de libros pendientes, o sea, Esas seguro que han crecido. claro, Esas seguro que han crecido. O sea, el número de libros no leídos
estoy seguro. Eso va con el PIB. O sea, esa no tengo duda. Es muy buena pregunta. Tenemos datos sobre lectura. O sea, tenemos datos sobre lectura. La principal fuente, digamos, han sido encuestas. Preguntarle a la gente, oiga, ¿usted ha leído un libro los últimos 3 meses por placer y tal? Ya. Y ahí, en general, que el fallo, digamos, o sea, la limitación que tienen, o sea, que tienen muchas ventajas, probablemente es lo mejor que vamos a tener por estos problemas que señalabas. Sí. La del el sesgo que tienen es la deshabilidad social. El Leer es una estatus. cosa reputada. Estatus, sí. Claro, entonces probablemente eso ha aumentado también. Entonces, una parte de la gente que dice que lee puede ser deshabilidad social, sí. Los datos de todas maneras son más o menos claros, incluso los últimos 20 años, que es lo que está así mejor medido en España en concreto. Depende mucho del lugar, pero las tendencias que son generales. En general, la gente lee más. Vamos a decirlo bien, hay más gente, el porcentaje de gente que lee libros es mayor. Ujú. Y creo que esto es bastante firme en el sentido de, primero, en determinados países, y hasta hace no tanto, la alfabetización todavía tenía un efecto. Es decir, tu 100% no era el 100%, porque había un porcentaje de los españoles hasta no hace tanto que no sabía leer y escribir, o que leía de manera muy rudimentaria y podías pensar que no iban a disfrutar leyendo un libro porque no les había enseñado a leer y escribir en otro momento, ¿no? Y esto, la alfabetización es casi completa, pero en la mayoría de los países, pero no es una cosa tan antigua. Te vas a gente de 80, 90, 75, 60 años de determinados países y había un cierto porcentaje de gente que no podía leer, ¿no? Entonces, ahí ha habido muchos avances. Luego, más factores que empujan la lectura y que no son evidentes. Por ejemplo, en España, el grupo, digamos, que ha subido más su lectura es la gente mayor de 65 años, que es como, tienen mucho mejor salud. Aparte tenemos la alfabetización, tenemos la vista. Había gente que perdía, ¿sabes? Que si eres un lector, como mucha gente que estará con nosotros, pues es una desgracia total y esto es una cosa que te arregla, ¿no? O sea, con la edad, digamos, recuperar la vista y seguir leyendo, ¿no? O el Entonces, todo Kindle. esto contribuye. El Kindle, te Mis, pones mis las letras así abuelos, de gordas. mis Claro. abuelos los dos con el Kindle. Yo les regalé mi Kindle, se lo regalé a mi abuelo porque si no, claro, y puede aumentar la letra aparte, no le pesa el libro. Lo que necesite, lo llevan ahí todo lo grande que quieren. No te digo ya el audiolibro, que es la siguiente barrera, y ya ahí estoy seguro que la digitalización ha empujado, pero va a haber. Entonces, ahí creo, es decir, porcentaje de gente que lee, los niveles de estudios, la gente, el porcentaje de mayores de 60, 70 años en España con estudios se ha triplicado en no hace tanto tiempo. Entonces, y eso puedes imaginar que empuja la lectura, ¿no? Entonces, donde creo que sí podemos mantener cierto escepticismo o tener más dudas, es decir, si midiésemos la lectura, que no podemos medir, leemos más páginas o más libros, o sea, el volumen de lectura. Es decir, yo estoy bastante seguro de que lee más gente, pero leemos más cantidad. Ahí los datos son peores o los que yo conozco son peores. Ah, y sí que creo que hay tanta competencia, hablamos ya de la atención, pero digamos, ah, los videojuegos, Netflix, todo esto compite con los libros. Entonces, a mí me parece razonable esperar que se lean menos horas de libros. De nuevo, si sumásemos toda la lectura que hacemos que no son libros, internet, artículos, redes sociales, hilos, de nuevo creo que pasan por nuestros ojos más letra impresa que nunca en la historia. Pero sí creo que probablemente leemos menos páginas de libro que hace. Yo, desde luego, que hace 20 años, pero creo que esto nos pasa a mucha gente. Mm. Pues buena pregunta. Lo bueno de los podcasts es que no tienes que decir sí y no, sino que puedes poner contexto, puedes puntualizar y así que me gusta mucho la respuesta. Otro muy buen ejemplo de que tampoco pasaría nada si leemos menos. Es decir, es que las vías para el flujo de información, conocimiento, entretenimiento, otras vidas, o sea, lo que te ofrecía la literatura y los libros en 1980, el valor que tú encontrabas en leer en 1980, a lo mejor ahora hay una parte que no lo encuentras en un libro, pero
o alguna gente no me cuenta en un libro, pero hostias, pensar que no lo vas a, que no se ha multiplicado el flujo de todo eso virtuoso que encontrásemos entonces en eso. Podcast como este, en un montón de buenas redes sociales, en un montón de ficción que puedes No, ver en televisión. pero, pero Kiko, tú estás ahora en el podcast de Charlando con Libros. Los libros es lo único bueno. O sea, no, No, pero es la no, prueba de que que es no, broma, claro. que ya lo sé, que Ya, es ya, que ya. no, no, si yo digo lo mismo, que para mí los libros pues me aportan más porque, por ejemplo, entro más en estado de flujo, Tal cual. en el momento que llegas a ese punto, que es mucho más difícil encontrarlo de otras formas, es mucho más difícil, es cierto, pero que si no lees tampoco te vas a morir. O sea, No, o y leer, puedes bueno, yo informarte estoy, de yo otra estoy, forma y puedes disfrutar, pero claro, pero sí que es pero cierto de que aprender con los libros es una de las mejores herramientas comparado por ejemplo, audiovisual. Aprendes mucho más con los libros. Mm, sí. pero sí No, que y es alucinante. O sea, tú te pasas, o sea, desde el año 2000 hasta hoy, la sociedad se ha transformado. El periódico, por ejemplo, no tiene nada que ver. Y el libro, o sea, lo que es el objeto libro, es igual. O sea, no ha cambiado nada. Es decir, la idea de que el mejor argumento de venta de un Kindle, te dice, es igual que leer en papel. Es la leche esto. Nadie te dice que el móvil te vende un móvil. Te dice, es igual que el móvil, que el teléfono de la pared que tenías ahí. No, no, joder, es mucho mejor. Pero el libro, o sea, es la capacidad. O sea, a mí me parece mágico eso, ¿eh? O sea, la idea. Y estoy muy de acuerdo en que la experiencia, digamos, es otra. O sea, yo creo que hay dos cosas del libro que para mí son. Bueno, tú decías lo del el flow, no sé, es como el absorberte. O sea, el libro te absorbe como no te absorbe nada. La atención la capta de otra manera. Es brutal. Y luego, para mí, la otra cosa es que es poco paradójico, pero la idea de que un libro te dura varios días, es un proceso un poco dilatado en el tiempo, para mí eso es súper rico, porque es lo que me sirve para conectar, digamos, lo que estoy leyendo con mi vida, ¿no? Porque es como tienes un libro en la cabeza y pues otra cosa que te cruzas, una conversación, en la ducha se te ocurre no sé qué, un problema que te surge, es como tener, digamos, insertado en tu cabeza unas ideas ajenas para conectar con el resto durante más tiempo. Y eso yo no lo he. Yo creo que ese es el gran motor, la gran razón bueno, sigo leyendo libros, pero digamos lo que más me aportan los libros y no que, y por ejemplo, por eso los libros resumidos a veces o la versión como reducida no me sirve porque no dura demasiado poco. Yo mm. necesito que el libro me dure. Sí, de hecho, yo siempre lo digo, si quieres que ese mes, algo para ti Eso, sea muy importante, léete un libro sobre ello, porque eso, entonces estarás ahí. O sea, puedes leer eso, solo por disfrute, pero también como herramienta. O sea, sirven para eso. eso. Quieres tener muy presente algo, por ejemplo, de inversión, ¿no? Que tienes, pues te lees sobre inversión. O sobre familia, hay libros sobre familia, sobre relaciones, sobre lo que sea. Te lees libros sobre ello y, como decía Kahneman, lo más importante es lo que estás pensando en ese momento. Pues, pues sí, Sí, pensar, leer, es eso. Entonces es a lo que le estás dando más importancia. Sí, 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 es tal una cual. Es herramienta muy como. buena. Mm. Pues antes de irnos a ver si el algoritmo de FIFA está trucado o no, porque eso a mí varios amigos me lo han dicho, que el algoritmo del FIFA pues lo tienen hecho para que cuando vas ganando pierdas. Bueno, antes de entrar en esto te quería preguntar sobre un sesgo que no es tan conocido como los típicos, superviviente, autoridad, bla, bla, sino el sesgo de colisión. Probablemente es el más resbaladizo, porque no solo es, o sea, es menos conocido porque es difícil, ¿no? O sea, en el fondo es un tipo de sesgo de selección. Pero eso es de los que se cuelan de manera muy invisible, ¿no? Entonces, incluso en la academia ha sido como muy prevalente, ¿no? La gente de epidemiología es la gente que lo ha trabajado más. O sea, lo podemos ver como un ejemplo mejor. El ejemplo, digamos, es asumir también como un proceso de estudio. Imagina que yo soy un investigador y tengo una hipótesis de que los mejores estudiantes son peores deportistas y la gente que se le da mejor el deporte se le dan peor los estudios. Yo creo que hay una relación negativa entre capacidad deportiva y capacidad académica.
Entonces yo soy un profesor de Harvard o lo que sea, soy el profesor en Harvard y digo, bueno, voy a estudiar esto. Y entonces digo, bueno, ¿cómo lo puedo estudiar? Pues bueno, voy a recoger información, voy a buscar datos de estas dos cosas. Entonces digo, bueno, genial, como tengo aquí miles de estudiantes, voy a usarlos a ellos como muestra. Entonces digo, bueno, voy a hacer un análisis y voy a secretaría y consigo que me den la información de los alumnos de Harvard sobre qué tan rápido corren los 100 metros, si se les da bien los deportes o no, y las notas, qué tan buenas notas tienen. Y entonces cojo los datos, voy al Excel, pinto un gráfico y me sale que hay una asociación negativa, en el sentido, los chicos, chicas que se les da, o sea, que corren muy rápido los 100 metros o que son muy buenos en deportes, tienen peores notas, y los que tienen muy buenas notas lo hacen peor en deporte. Y entonces digo, bueno, pues ya está, conclusión, perfecto. He hecho la tirada de dados una vez, tenía una hipótesis, he buscado los datos y los datos corroboran esa hipótesis y por lo tanto puedo concluir que hay una asociación negativa entre rendimiento académico y rendimiento deportivo. Entonces, la trampa otra vez puede ser decir, ¿por qué está mal este análisis, ¿no? Y cuando lo planteo, lo cuento a veces en clases y tal, mucha gente lanza una idea que es cierta, que es decir, bueno, es que a lo mejor lo que es la variable que te falta aquí es el esfuerzo, ¿no? O el tiempo que tú pones en algo. Puedes decir, porque puedes asumir que si alguien dedica mucho tiempo a estudiar, pues no lo dedicará a entrenar y entonces pues correrá lento, o sea, no correrá el maratón bien porque no lo entrena y estudiará bien porque estudia. Y al revés, si alguien está todo el día en el equipo de fútbol americano, pues tendrá menos tiempo para estudiar y tendrá peores notas. Buena idea. Buena hipótesis. Eso sería un sesgo por variable omitida. Faltaría una variable, ¿no? Yo estaría viendo una asociación entre dos cosas, pero en realidad la causa de esas dos cosas no serían ellas dos, sino sería otra cosa, en este caso, el tiempo disponible. Pero no es esa a la que vamos aquí, ¿no? No es esa porque, bueno, podemos asumir que controlamos por el número de horas, dedican el mismo número de horas a las dos cosas o lo que queramos. Entonces, la trampa aquí es el problema de esa muestra de estudiantes de Harvard es que es una muestra sesgada, pues una muestra sesgada por selección, y la clave es que sean estudiantes de Harvard. ¿Por qué? Porque la gente, es decir, podemos imaginar que esa asociación entre estudios y entre rendimiento académico y rendimiento deportivo, imaginemos que no hay ninguna relación y a la gente que se le da bien los estudios, se le puede dar bien o mal el deporte, en media, estará en la media y al revés, ¿no? Entonces no hay ninguna asociación, pero al momento de entrar a Harvard, o el hecho de tener una muestra de gente que ha ido a Harvard, eso me sesga la muestra. ¿Por qué? Porque ¿quién accede a Harvard? La gente que accede a Harvard es gente excepcional, por eso necesito que sea una universidad americana. Para el ejemplo, es gente excepcional en una de estas dos cosas o las dos cosas. Que tú accedes porque tienes un currículum brillante o porque tienes una beca deportiva y un rendimiento deportivo brillante. Entonces, ¿qué pasa con la gente que es brillante en lo académico? Que probablemente es normal en el deporte, porque es raro ser brillante en dos cosas a la vez. Entonces, la gente brillante en lo académico es normal en lo deportivo. Y al revés, ¿no? La gente que es brillante en los deportes será normal en lo académico. Pero entonces la realidad es que en Harvard lo que tengo es gente que es brillante en los deportes y normal en lo académico y que por definición será peor que la media de Harvard. Porque Harvard está lleno de gente con notas buenísimas y con un talento buenísimo, que serán normales en deporte, pero como también hay muchos deportistas de élite, serán malos en Harvard en deporte. Entonces, el hecho, digamos, o sea, la muestra se ha sesgado por el proceso de entrar a Harvard o de poder entrar, ¿no? Entonces, la trampa aquí, o digámoslo, porque eso es muy resbaladizo, porque es muy difícil conseguir una muestra de gente al azar realmente. Entonces, este sesgo de colisión, por aquí la colisión es el hecho de entrar en Harvard, o sea, colisión, bueno, el nombre viene un poco de otra cultura, de otra vía del ejemplo, pero el hecho de separar a la gente que va a Harvard y no, o sea, la variable, digamos, controlar por ir a Harvard, que es lo que produce la colisión entre las dos variables. Pero digamos, el
La dificultad de este sesgo es que se produce, digamos, al conseguir tu muestra. Y eso puede ser muy, muy problemático. Entonces, otros ejemplos parecidos, otro de las veces cuando esto ocurre, es cuando nosotros, para la gente, digamos, más con un background estadístico y sepa lo que es controlar una variable por otra, libro, cuento y tal, pues casi necesitas una pizarra ya. Cuando tú, digamos, quieres hacer un análisis de varias variables y controlas, que es fijas el valor de una variable para que no te perturbe el análisis, o sea, para que si tú quieres estudiar la asociación entre A y B sin que te afecte Z, tú controlas por Z, fijas Z, no la dejas moverse. Entonces, en este caso, en el caso de Harvard, en el fondo estamos haciendo eso, es decir, la gente que va a Harvard he fijado que han ido a Harvard, y entonces el hecho de fijar una variable es la que me puede provocar una asociación entre A y B, ¿no? Entonces, el peligro aquí, porque esto es muy prevalente, bueno, a veces porque tienes muestras sesgadas, pero otras veces es porque en el proceso tú de controlar por otras variables que no quieres que te hagan un problema, te generas tú el problema. Es decir, tú sin darte cuenta dices, no, pero voy a analizar las comunidades autónomas por separado. Y mirar solo Madrid es como fijar Harvard. Es decir, como hacerte tú el problema de Harvard, ¿no? Entonces esto, bueno, hay un montón de literatura por ahí de estudios que se han hecho mal, de controlar por 200 variables, controlar por demasiado y generar una asociación que no existía. Bueno, es un hilo para el que tirar. Los epidemiólogos son los que más saben de esto. Y el libro de Miguel Hernán es un español que está en Harvard precisamente, pero es casualidad. Tiene un libro sobre causalidad donde pone muy buenos ejemplos de este sesgo. Vale. Pues ahora sí vamos al algoritmo del FIFA que está trucado, ¿no? Sí, bueno, mucha gente dice que está trucado, ¿no? Entonces, la pregunta es si está trucado o no, ¿no? Bueno, la vivencia es la de tus amigos, ¿no? Decías, la vivencia es la gente que juega, si tú juegas al FIFA, y sobre todo si juegas a los modos online un poco competitivos, en los que el juego te hace match con otra persona. Y Si alguien no sabe qué es el FIFA, es un videojuego de sobre fútbol, fútbol, ¿vale? Que eso quede es. claro. Que ya no se llama FIFA, pero bueno, le han cambiado el nombre en la última generación porque se han peleado con la FIFA. Pero bueno, eSports. Entonces, bueno, tú juegas un partido y juegas contra alguien. Entonces, la gente tiene mucho la vivencia de que cuando tú vas ganando, pasan cosas, ¿no? De cuando tú vas ganando en último minuto, tal, como digamos la máquina determina algunas cosas, tú haces un disparo a puerta, pero hay una cierta probabilidad de que vaya dentro o fuera, o de que el portero cometa un error o no. O sea, tú y tu rival, su humano, controláis algunas variables, muchas, pero hay el motor del azar del juego es la inteligencia artificial, es el videojuego, ¿no? Entonces, la gente siente que cuando tú vas ganando, el juego de alguna manera hace como trampas para inducir al empate. Entonces es como esos disparos en el último minuto, la gente te marca goles que no debería marcar y tal. Y mucha gente siente esto y dice que esto es lo que ocurre. Y hay teorías, tú entras en Reddit y la gente dice que por supuesto que hay scripting, además que está como guionizado y que ellos quieren para maximizar el engagement hacer estas cosas, de que el juego tienda a igualarse y sea frustrante y tal, y que es una mierda y que el fútbol FIFA es una cosa muy seria y no, la empresa eSports no debería hacer esto y tal. Pues lo gracioso para mí es que desde la empresa dicen que no, que no hay ningún mecanismo, o sea, que lo que ocurre en el juego no está, digamos, inducido por el resultado. Pero es gracioso cuando lees las entrevistas porque tú lees a la gente que hace el FIFA y sientes que casi disfrutan un poco hay un cierto disfrute de, joder, hemos hecho un juego que es un simulador de fútbol tan guay que es igual de frustrante que el fútbol de verdad, ¿no? Es como la gente siente que realmente le está pasando eso. Y tienen razón, probablemente no tenemos razón los jugadores. O sea, probablemente el sesgo que hay ahí es tampoco en el libro lo cuento hablando de nuestra memoria hace muy malas muestras. O sea, tu memoria está muy deformada, ¿no? Y es probablemente cuando tú vas ganando un partido 2-0 en el FIFA y en los últimos 5 minutos no pasa nada y ganas y ya está, pues sigue, le das play y empiezas otro partido, sin más atención. Cuando te remontan en el minuto 85, no sé qué, 2 goles, que joder, desde fuera del área y tu portero la caga y tal,
es cuando dices, joder, es que siempre igual, es que esto está guionizado. Pero probablemente tienen razón ellos, probablemente el sesgo, probablemente tu impresión es la que está equivocada. Hay además un detalle que es una de las cosas frustrantes del FIFA en los modos online, pero no tiene ningún arreglo. Es si tú juegas suficiente, como hay tantos jugadores, siempre ganas la mitad de los partidos. Porque el match, digamos, que te hace con gente es tan bueno que siempre te ponen con gente que está prácticamente en tu nivel. Entonces, en probabilidad, tú puedes ahí mirar tus estadísticas y dices, joder, es que da igual lo que yo haga, da igual que juegues mejor. Porque como también sois millones de jugadores en el mundo, si juegas mejor, simplemente te van macheando con gente también mejor que existe y acabáis ganando siempre el 50% de los partidos. Es decir, para ganar más del 50% de los partidos tendrás que estar en el 0,01% de jugadores que consiguen ganar más de la mitad, pero eso no tiene arreglos para ello. Porque la alternativa, si tú quieres ganar más del 50%, alguien tiene que perder más del 50% y nadie quiere perder 3 de cada 4 veces. Claro, o sea, lo trucado es ese match que hacen, pero no está trucado porque es la Claro. gracia. O sea, hacen para que te enganches. Todo videojuego online que Sobre consigue todo si eso es online. Claro, te engancha porque dices, ahora gana una, ahora gana otra, ahora estoy en buena racha, pero luego regresiona a la media, pumba, y te estás ahora estoy de mala racha, claro. Entonces, ¿cuándo ganas 3 partidos seguidos en el FIFA? Si tú estás 2 meses sin jugar y te pones a jugar, él te pone con gente random y si eres más o menos bueno, al principio ganas. Hasta que, digamos, él va diciendo, este tío, este es bastante bueno y te va poniendo con gente a tu nivel y empiezas a perder y vuelves a ganar el 50%, ¿no? Pero no tiene ningún arreglo porque tú quieres ser el protagonista de tu propia vida, pero como al otro lado todos los demás son gente que es protagonista de su propia vida, pues tienes que ganar el 50%. La empresa no tiene mucho margen. Ese es el truco de muchos videojuegos. Sobre todo al principio empiezas a jugar y empiezas a ganar, a no ser que seas muy manco, y luego de pronto te das cuenta, ay, es que antes era más divertido. Claro, por ese Claro. Sí. Pero jugando online no hay más remedio. Pues mira, ahora quiero jugar a un juego, Kiko, a ver si te animas. Te Uh-huh, voy a ir diciendo noticias buenas que tú pusiste. uh-huh. Y te voy a darlas en bloques de 4. O sea, decir, te voy a decir 4 y tienes que elegir una de las 4 y explicarla un poquito, ¿vale? Son noticias buenas, la mayoría, pues, que no son de hoy y que mañana caducan, que Uh-huh. entonces son casi atemporales. Entonces, vamos a empezar con el primer Venga, bloque de 4. Yo te comento 4 y tienes que elegir una. A lo mejor te va a dar rabia solo poder elegir una, pero la vida es eso. la mejor o la más interesante para comentar, ¿vale? La que tú quieras. No, o sea, tu Vale, criterio, el que sea. Yo te digo 4 y tú elige el criterio que seas, ¿vale? venga. Te voy a decir, en la primera noticia, la generación Z vive mejor que sus padres. Las Uh-huh. vacunas salvaron millones de niños. La pobreza extrema está en mínimos históricos. Y la cuarta es, un nuevo fármaco puede revolucionar la prevención del VIH en África. ¿Qué tal el juego? Bien. Bueno, está bien, son todas reales, son todas verdades, son todas buenas noticias. Me quedaría con las vacunas. Son tuyas, o sea que no me puedes decir que... No, por eso digo que la gente que sepan que es todo cierto y, joder, son innegablemente buenas noticias. En otras igual tenemos más discusión, pero aquí no hay discusión. Mira, me quedaría con las vacunas. O sea, yo creo que las vacunas, o sea, esta idea de que, bueno, la mortalidad infantil se ha reducido de manera brutal en los últimos 200 años. Por muchos motivos o por diferentes motivos, pero las vacunas es uno de ellos y tiene un papel fundamental. El dato, digamos, que incluye este año es de todos los bebés que nacen en un año, hay un 2% que, si no fuese por las vacunas, morirían en el primer año. Es decir, Mundialmente estás hablando. mundialmente. Por otras causas morirían otros que no mueren porque tenemos conocimiento para el parto, porque tenemos Sí. menos enfermedades infecciosas, por muchos motivos. Pero un 2% de todas esas vidas salvadas, digamos, en ese primer año, es por las vacunas. Es porque cuando nacen los bebés les administramos una serie de, bueno, un producto tecnológico, lo que te llamas tampoco te quiere decir años, y son un montón de bebés, ¿no? Entonces, ese es
Me gusta porque es como muy tangible, es un objeto muy concreto y todo el mundo puede imaginarse cuántos bebés conoces un montón de bebés, pues hay 2 de cada 100 quesos que no estarían ahí si no fuese por eso. Ujú. Muy bien. Pues siguiente bloque. El aire limpio salvó 100.000 vidas en Europa. Los españoles ganamos más. Pese al golpe inflacionario, la renta del español mediano, el que separa la mitad con más ingresos y la mitad con menos, creció un 17%. Los jóvenes fuman y beben menos. Y la última, confiamos más. En España ahora se confía más. Pues igual me quedaría con la última, son datos contundentes, son datos todos referidos a España, a alguno un poco sorprendente, pero factual. Eh, el de la confianza me parece valioso porque creo que es inevitable, es un problema de la atención, pues, en general de las noticias, al final hablamos siempre de los problemas actuales, ¿no? Pero cuando abrimos un poco la ventana, te vas a los últimos 20 años, el dato de que confiamos más es, sí, los españoles, la pregunta que se hace en la encuesta es, oiga, ¿usted cree que la mayoría de la gente, podemos confiar en la mayoría de la gente? Y la gente dice sí o no. Y el porcentaje de gente que dice que sí, pues es el doble hoy que en 2014. Es decir, España tocó suelo en lo peor de la crisis económica y, digamos, la crisis económica, uno de los problemas que tienen las crisis es que los efectos colaterales son muchos. Y uno es la desconfianza, o sea, desconfiar en los demás. Y es imposible sostener una sociedad si no hay, al final una sociedad es un pacto entre personas. Tú sales a la calle con la relativa tranquilidad de que no te ocurrirá nada, ¿no? Y que tú pagas tus impuestos esperando que el resto los paguen. O sea, hay como la confianza en los demás es el lubricante social fundamental, ¿no? La Ah, moneda, todo, ese dinero que todo, dejas en el banco, el que te banco, van a pagar a final de mes, y trabajas un mes por ello, todos esos claro, tienen. que la gente no se irá corriendo de tu comercio, que no, o sea, entonces, que esa cifra mejore. Primero es una consecuencia de que las cosas van, si no bien, mejor. Y luego es eso, simplemente es un mecanismo para todo. Entonces, el hecho de que me gusta. Y luego es un recordatorio eso de, ah, es que la crisis económica no está tan lejos. O sea, pero en cierto modo lo hemos descontado ya, ¿no? Es cuando, digamos, mejora el empleo, nos preocupa la precariedad del empleo. O sea, esto es inevitable, es la naturaleza humana, ¿no? Cuando atajas un problema, te preocupas del siguiente. Pero de vez en cuando viene bien dar un paso atrás y decir, bueno, peor sería no. Entonces, esto es un recordatorio de eso. Sí, en el libro de Factfulness me gustó mucho por eso, también porque te hace un zoom y te das cuenta de todo lo que hemos mejorado en las últimas décadas. Me quedo sin Luis. Podemos pasar al siguiente bloque, que sería, en España, por primera vez, la mayoría de los padres divorciados comparten la custodia. Ujú. Descubrimos que los monos titis se llaman por su nombre. Se recuperaron una veintena de animales en peligro de extinción. Y la última noticia buena de este bloque es la deforestación del Amazonas se frenó de nuevo. Creo que es la que más me divide. Bueno, me voy a quedar con los monos titis. ¿Por qué? Bueno, Pico, perdona, vale. te voy a dar el comodín, puedes elegir dos si quieres, en este o en el siguiente bloque, Mm, venga. sin saber, ¿eh? Venga, lo voy a usar aquí. Creo que lo voy a usar aquí. Sí, luego ya veremos. Los monos titis, ¿por qué? Porque en la lista me gusta siempre que haya como. Porque por decir, bueno, esto es una buena noticia, tampoco le va a cambiar la vida a nadie, que es saber que los monos titis se llaman por su nombre, ¿no? Pero la lista tiene que tener cosas que sean curiosas o divertidas, porque ese es el secreto de la vida. O sea, no hemos hablado de salvar la vida de los bebés, pero esto es para algo. Es para que luego tengan vidas felices, tengan vidas plenas y para que luego, para que luego se diviertan, ¿no? Y entonces, el caso de los monos, pues es como un símbolo, ¿no? Bueno, lo que descubrimos es eso, que los monos titís, pues resulta que se ponen nombre. Se ponen nombre a los otros monos y lo usan, digamos, con voz.
Y yo no sabía cuando lo leí, pero solo hay 4 o 5 especies que hacen esto, que son, igual me voy a equivocar con alguno, pero los delfines, los humanos, los loros y los monos titis. O sea, es el único mono, hasta ahora, el único, digamos, homínido de nuestra familia, digamos, el único éramos nosotros, y ahora resulta que los monos titis, que tienen unas cuerdas vocales muy desarrolladas, por lo visto, también lo hacen, ¿no? Entonces, como que sigamos aprendiendo estas cosas me parece una buena noticia. Y el comodín lo usaba porque me gusta también la de los divorcios, ¿no? Porque creo que a veces o sea, a veces no vemos cambios, o sea, el cambio es que normalizamos enseguida cosas que son nuevas, ¿no? El dato es, en España, hoy, cuando se divorcian una pareja y tienen hijos, el 50% de los divorcios se resuelve con custodia compartida. Es decir, los hijos pasan más o menos el mismo tiempo con la madre y con el padre. Eh, bueno, más o menos esto es algo que vemos, pero te coges las estadísticas y haces 10 años, o sea, no hace 50 años, hace 10 años eran, creo, el 15%, o sea, era una cifra muy pequeña, y en el 70% de los casos, 75% de los casos, creo recordar, eran las madres las que de manera mayoritaria tenían la custodia, ¿no? Entonces, son de esos cambios sociales que a mí me parece positivo. Yo me crié con unos padres separados que compartían una custodia, y me parece que es fantástico para un hijo tener pues ese acceso, y como padre me parece igual. O sea, si me divorciase de mi mujer, que espero que no, querría ver a mi hija más tiempo, ¿no? Entonces, creo que son de esos cambios positivos, virtuosos, que eso, normalizamos, descontamos y casi no vemos. Sí, 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 sí. Como cuando lo leí me di cuenta, digo, es verdad, ¿sabes? O sea, me di cuenta, empecé a pensar en casos y... Pues vamos ya al último bloque. Te has quedado sin comodines, ni el de la llamada, ni el de... Nada, nada. México eligió su primera presidenta. Mm. La mortalidad por cáncer sigue cayendo. Hay genios donde no miramos. Se volvió a batir el récord de gente en el espacio. En septiembre coincidieron 19 humanos en órbita. Me ¿Qué te gustan los parece? genios, pero creo que aquí hay que quedarse con los avances en cáncer. Ujú. O sea, el cáncer es la gran causa de muerte, y sobre todo la más difícil de combatir, ¿no? Es la gran causa de muerte de nuestro tiempo. Y saber, digamos, medir, esto era el resultado de un estudio académico, hay varios estudios académicos potentes sobre esto, pero esta idea porque con el cáncer no ha habido por el VIH hemos mencionado antes, ha habido victorias, digamos, casi definitivas, ¿no? Llevamos una vacuna contra COVID y tenemos victorias contundentísimas, ¿no? Y con VIH hay tratamientos que han hecho que una enfermedad que era mortal se convierta en una enfermedad tratable y que convives con ella, ¿no? Pero con el cáncer no hemos tenido este tipo de éxito definitivo, ¿no? Entonces me gustaba la buena noticia que hay con cáncer es, bueno, todas esas ah, mejoras de mejores tratamientos, tratamientos para algunas formas concretas de tipos de cáncer que van llegando, ese goteo de un montón de ciencia, un montón de esfuerzo, un montón de trabajo, ha hecho que los últimos, creo que eran 25 años, o lo que llamamos de siglo o algo así, se haya reducido la mortalidad por cáncer en un 30%. Entonces, me gustó porque yo no tenía esa noción, luego lo rastreé bastante y esto es sólido, es firme. Pero no, todas esas pequeñas batallas y todos esos pequeños avances y todo ese conocimiento que vamos adquiriendo ha hecho que estemos ganando, aunque sea lentamente, el duelo tecnológico y de tratamientos contra que es la gran causa de muerte en la sociedad occidental. Sí, sí, sí. Una noticia buenísima. Pues hasta aquí estos bloques. Gracias por haber participado y Placer. no por haberte aceptado, o sea, por haber aceptado, porque claro, eliges uno no significa que los otros no sean importantes, que la gente le quede claro, porque yo desde mi lado lo he puesto muy fácil. Yo solo iba soltando todos y tú elegías. O sea, te he hecho a ti mojar, yo no me he mojado. Bien, bien. Y que, por ejemplo, hoy no has elegido el de que México eligió su presidenta. Todos los mexicanos, va a cancelar a Kiko. No, no.
Claro Está en la que lista, está en la lista. hay que incentivar la valentía. Pues antes de ir acabando, me gustaría preguntarte sobre libros que te hayan Ujú. marcado por cualquier cosa, que te hayan marcado, pueden ser novelas, pueden ser no ficción, que te hayan gustado muchísimo, pueden ser del 2024 o pueden ser del año 2000, los que tú quieras. Es que, bueno, yo disfruto mucho y he leído con mucho, o sea, digamos, uno de mis autores de referencia es James Salter, que ha escrito, bueno, un puñado de novelas, tampoco un número brutal de novelas, pues media docena. A mí me gusta mucho, ¿no? Tiene Pilotos de caza, por ejemplo, que es un libro sobre, bueno, es muy autobiográfico sobre ser piloto de caza, un piloto de caza en la guerra de Corea. Ujú. Me parece fascinante, pero bueno, realmente me gustan todos sus libros. Pero por elegir uno de sus libros, o digamos, hay uno de sus libros que es sus memorias, un libro de memorias que tiene, que se llama Quemar los días, que no voy a decir que me ha influido mucho, porque su vida es una de esas vidas, digamos, que generan envidia, digamos. O sea, que es como porque James Salter es un hombre de otra época, ¿no? Un señor, digamos, de otra época, murió hace 3, 4, bueno, igual hace 5 años ya. Pero es un señor de otra época el que no me puedo parecer, ¿no? Pero con una vida de estas un poco envidiable, era un tipo que era piloto, o sea, él estudió en West Point y fue piloto de caza en Corea. Ah, y, pero quería escribir y después, o sea, digamos, abandonó, digamos, la vida militar para escribir, que era una cosa un poco demencial, ¿no? También. Aunque hay una cierta historia de pilotos escritores. Ah, pero entonces, las memorias es como cuentas, esa es una primera vida de vivir destinado y estar en el Japón después de la Segunda Guerra Mundial y luego en Corea. Y es todo como, lo cuenta todo, es mucho lo que cuenta y luego hay mucho de lo que no cuenta, porque es como, se nota una cierta reserva, ¿no? Hay como, habla de su mujer y luego habla de otras mujeres, que es como algo no encaja, pero es como, bueno, hay información que no estás dando. Pero escribe, se hace escritor, tiene cierto éxito como escritor, hace guiones para Hollywood, acaba viviendo en Hollywood, y bueno, y tiene esta vida, digamos, como muy plena, ¿no? Y a mí los libros me encantan, las memorias me encantan y en general sus libros me han gustado mucho. Luego yo he Una leído mucha buena ciencia memoria es ficción. muy buena, ¿eh? Una buena A mí memoria. me encantan, a mí me Cuando son encantan. buenas, cuando no son, o sea, creo que hay, a lo mejor es falsa dualidad, pero cuando es buena es muy buena y cuando no es insoportable. Sí. Sí, a ver. Sí, es verdad, es difícil. Hay veces, por eso a mí los libros muy biográficos también me gustan, porque a veces, bueno, casi puedes mejorar, ¿no? Es como, es suficientemente, los libros, sus libros son súper biográficos, lo notas, o sea, lo notas, se nota. Ujú. Pero sí, a mí me gustan, esas son unas buenas memorias. No, no he leído tantas memorias en realidad, ¿no? No he leído tantas memorias. Me gusta mucho. Y luego la otra, elegiría algo de ciencia ficción, seguro. He leído mucha ciencia ficción. Ah, probablemente me quedaría con me gustan mucho los libros de Emily St. John. Bueno, el más famoso es Estación 11, que hicieron Ujú. la serie no me acuerdo dónde hicieron la serie, pero vamos, esa es la novela más famosa, Estación 11, de un futuro postapocalíptico, pero muy alineado con la lista de las buenas noticias, en realidad. O sea, hay una Okey. lectura, Emily St. John Mandel habla de Estación 11, que si el que ha visto la serie o alguien ha leído, es un libro sobre después de una pandemia. De hecho, se revitalizó mucho después de la pandemia. O sea, ha habido una pandemia y el mundo ha sido mermado y es como una sociedad 20 años después del colapso, ¿no? Género clásico, ¿no? Pero el libro tiene muchos flashbacks entre el presente, o sea, justo antes de, digamos, que el virus se extienda y después ya hay como personajes que los ves antes y después. O sea, y en esos flashbacks, ella se ha referido al libro como un canto a la vida moderna. O sea, tiene algo del, por eso lo asocio mucho con la lista de las buenas noticias, porque es como una especie de canto a las virtudes del mundo moderno, es ver qué es lo que pasa cuando lo quitas. Cuando no hay aviones, cuando ya no se viaja, cuando los supermercados están desabastecidos. O sea, esa
en el libro hay algo, es un libro y escribe como muy bonito para mi gusto, pero hay algo de con una cierta nostalgia del mundo actual. Entonces escribe la nostalgia del mundo actual escribiendo desde un futuro en el que el mundo actual ha colapsado, ¿no? Funciona muy bien. Y luego pensé en estas ideas notas. Y luego, por poner algo reciente, he estado leyendo, eh, intentando aplicarme en las lecciones de Cal Newport en el último libro de Slow Productivity, que bueno, con los libros, digamos, de pura autoayuda, pues tengo a veces esos sentimientos encontrados, ¿no? Porque es como a veces la promesa es imposible de satisfacer, ¿no? Es como prometen algo que no te pueden dar, ¿no? Pero si está hecho entonces me molesta cuando son como, cuando la promesa es excesiva, porque es como, bueno, pienso que me están haciendo trampas y es un enorme negocio prometer cosas que no puedes ofrecer. Pero al mismo tiempo los libros de cómo, o sea, los libros de cómo hacer tu vida o de cómo mejorar tu vida o cómo tomar mejores decisiones o cómo actuar o cómo sobre parenting, sobre cualquier cosa, sobre invertir, o sea, los libros que te ayudan a mí me han servido en la vida un poco por lo que hablamos hace un rato, ¿no? Porque es como que te pones ese desunto en la cabeza y como que inyectas un tema, una idea, algo que te interesa o que te importa en un momento. Y bueno, el trabajar menos, trabajar mejor es una preocupación actual y entonces el libro de Cal Newport la verdad que me ha servido. Aquí comentamos el de Céntrate, y Ujú. entonces también de él, muy, muy famoso. Claro, Sí, entonces creo que están algunos como gurús están virando a ese lado. Antes era todo productividad y ahora como que está de moda lo contrario, como Oliver Buckerman con el sí, de 4000 semanas o con el último Meditaciones para Mortales, que lo comenté en el podcast de el rendimiento evolutivo de Manuel Sola. O sea, están como tendiendo para ese lado. Entonces, al menos no te están prometiendo una gran productividad, porque el título del que has dicho tú es Slow Productivity, ¿sabes? ujú. Entonces, están tirando para ese lado. Como todo, es un ciclo, ¿no? Cuando se abusa mucho de un Es, tema, se van al es otro. exactamente eso. Y biográfico. O sea, es que al final, generacionalmente estamos condenados a veces a repetir ciclos, ¿no? Y lo he visto en otras, no sé, lo he visto, por ejemplo, de cerca con, no sé, el ciclo político en España en los últimos 25 años, ¿no? Y ves como que se reinventan cosas. En esto es un poco igual, ¿no? Es como una generación de gente queriendo lograrlo todo y queriendo ser súper productivo, trabajar, tener éxito, y luego llega la mediana edad, yo he hecho el viaje con algunos de estos autores, ¿no? Y llega la mediana edad y entonces me dicen, bueno, pues que no todo es trabajar y de golpe ya no tienes tanto éxito, los jóvenes están mirando otras cosas y de golpe dices, bueno, es que la vida es algo más y que es y escribes Mm. otros libros, pero en el fondo es una generación haciendo un ciclo que igual desde, no sé, Marco Aurelio, Tesla, y en el fondo ya estaba, ¿no? Pero bueno, está bien. Ujú. Y sí, también y que los yankees son muy workaholics, si lo comparas. Entonces, necesitan esa exageración al otro lado, al trabajar menos, y ahí a lo mejor llama más la atención. Aquí a lo En el mejor no libro, llama tanto. en Slow Productivity hay un detalle sobre esto. Está hablando de como otras formas de trabajar y a otros ritmos más naturales y tal, y pone como ejemplos de gente que hace cosas audaces y hay algunas audaces como no sé quién, no recuerdo. Pero hay alguien que es como, y todo el mes de agosto se va de vacaciones, todos los años, y es como, claro, es que ahí es exótico, pero lo Claro. cuenta como, no, no sé quién, dice, manda un mail, pone el autorepli y él durante un mes, tiene un mes de que se va a, no me acuerdo dónde, da igual, se deja Nueva York y durante ese mes no trabaja. Y es como, joder. Sí, no, los yankees quieren ser mediterráneos, la vida mediterránea, no quieren. Sí, Sí, es sí, revolucionario. Mira, igual hay un libro ahí con el negocio. sí, El Slow Mediterranean. sí, life. Sí, Slow Mediterranean Life. Sí. The Secrets of Slow Success. Tal. Mediterranean Life. The 17 Secrets o sí, y ya está. Pues, me ha extrañado que no me dijeras alguno tipo a Kahneman o algún otro que comentabas en tu libro. Sí, bueno, no lo sé. He pensado en la ficción y los que me hubieran influido. Podía haber dicho, o sea, probablemente pensando en Kahneman hubiese recomendado mira, no son unas memorias, pero casi, que es el libro de Michael Lewis sobre la vida y las ideas de Kahneman, deshaciendo errores.
Sí, No lo pude sí te acabar. deja. No pude ¿No? acabar. Habías No. leído a Kahneman ya. Ya había leído a Kahneman y además el estilo, coincidí, por ejemplo, con Boromás, que dijo lo mismo. Digo: "Mira, menos mal que hay alguien que piensa como yo". El Guau, estilo que tiene, más que todo lo que estaba explicando, ya lo tenía muy sabido. Pero igualmente, tu libro, por ejemplo, me gustó y ya sabía las ideas. O y ya sea que, conoces ideas. claro, ya conocía las ideas. Entonces, también creo que fue un poco por el estilo. Mm, Supongo, el estilo, a mí Michael Lewis me gusta mucho, ¿eh? ya. Pero es ver, o sea, o sea, es otra narración. O sea, yo creo que a mí digo, pues, son influencias de Michael Lewis, porque Michael Lewis sí que me. O sea, Michael Lewis todos los libros son iguales, ¿no? O sea, en el fondo, que es una fórmula, estoy diciendo de que me gusta, me encanta, ¿eh? Y tiene un talento brutal. Pero todos los libros es como, había una gente que mira, veía las cosas de una manera, había una forma de actuar, había una industria, había tal, y entonces llegaron unos nerds, unos outsiders, unos losers, gente que no, y fueron contra todo lo establecido, pero tenían razón y acabaron ganando. Entonces, esto hace con Moneyball y el béisbol, con Kahneman y la economía, contiene con cripto, es también un poco parecido. Bueno, repite la fórmula con el de la gran apuesta, de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Repite la fórmula en muchos libros, ¿no? Pero una cosa que yo sí que viendo su éxito, digamos, como de escrutar su éxito, decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Es como, expone las ideas al servicio de la historia más allá de lo que yo querría hacer, pero eso tiene éxito, es decir, las historias y en concreto las personas, o sea, las personas son el centro del libro, aunque sean libros sobre ideas en cierto sentido, pero esa forma radical de decir, necesito una persona que, que personalice las ideas, porque eso es lo que genera, lo que hace poderosa la historia. Mm, Ya digo que yo no lo quiero llevar tan lejos, porque en el fondo, y creo que es lo que puede generar cierto rechazo, es como, al final acaba siendo un poco mentira. O sea, nadie es. O sea, que está tan estilizado la historia del relato que mm. es un poco excesivo, ¿no? Es casi una persona de epopeya. Pero entonces eso creo que a veces puede también generar un poco de hostia, igual te estás pasando un poco con una historia que Puede en teoría es ser. real. Puede ser, o al final creo que también es cuestión de gustos y estilos. Entonces, yo no he ido a una reflexión más allá porque es con muchas cosas. ¿Por qué no te gusta el pescado? Pues porque no sé No, qué, no sé cuánto, no te gusta y ya está. Igual pasa con Taleb, que hay gente que su estilo no puede, no traga con Taleb, por mucho que sus ideas no, sean buenísimas, pero ya el estilo, dice, es que no puedo leerlo y es una pena, sí. pero ocurre y ya está. Entonces, bueno, hay gente que puede Bueno, leérselo. el estilo sí, el estilo es. James Salter, que mencionaba, habla mucho del estilo. Es como su obsesión, el que no es un estilo narrativo, ¿eh? Pero es como, el estilo es escritura y el talento es el estilo. O sea, no hay nada más que el estilo. Es como todo y tú sigues leyendo el libro por el estilo. Tiene algún libro también sobre cómo escribir y habla mucho. Sí, sí, es cierto. A mí con Taleb, mi problema con Taleb es que no me gusta su estilo en redes sociales. Bueno, eso ya Y es eso es otro lo que tema. Eso ya pero, es, pero eso es lo que me ha alejado ya. de sus libros y sus ideas. De hecho, ¿O te no he has leído alejado los o te ha últimos. alejado él? Me O refiero, sea, te ha leí con bloqueado. interés. Porque como bloquea No, a todo no, el porque mundo, por eso no, digo, ¿quién eligió no, no, alejarse no. de qué? Se te fue la voz, Kiko. Se te fue la voz. Es una pena, no se le oye, pero justo por suerte estábamos acabando, así que no vamos a poder despedirnos, así que hasta la próxima. Chao.